era traducido en una proteína. En el entorno central de la biología vemos que se da un flujo de información en una sola dirección, de ARN a ARN y a proteína. Les voy a explicar con un ejemplo mucho más sencillo de qué se trata estas moléculas. Pero también es importante mencionar que esta información puede ser diferente y puede ser que el ARN se replique a sí misma o el ARN codifique ARN. Por ejemplo, el virus del SIDA, que es un virus de tipo ARN, puede codificar y volver su información hacia ARN. Para mí es importante este tipo de análisis acerca de la direccionalidad de ARN a ARN a proteína, porque ahí es mi campo de estudio. Ahora, de una manera mucho más sencilla de verlo, veamos a la molécula de ADN o a la información que ésta contiene como el libro de recetas de la abuelita. Aquel que no puedes sacarte de la casa de tu abuelita, entonces lo que hacen las mamás o las primas o diferentes familias es que si yo quiero una receta o algo, me mandan a transcribir esta información del libro de las recetas. El libro de recetas es lo que contiene lo más importante y es tu abuelita no te lo va a dejar tocar, así, solo te va a dejar transcribir esa información que tienes. Es lo mismo lo que sucede. El ADN es la base de nuestra información. Y tomen el libro como el ADN. Luego, el ARN es lo transcrito. Tú tienes ahí el libro y tu mamá te dice, yo quiero preparar tal cosa, entonces vete a transcribir la receta de tal cosa. Entonces tú vas a la casa de tu abuela y lo transcribes la receta que tú quieres. O sea, como ven, esas dos clases de informaciones son similares. En el libro tú encuentras palabras. En la transcripción que tú haces, tú también encuentras palabras. En este caso, también el ADN y el ARN son moléculas similares, con algunas ligeras variaciones. El ADN es lo que contiene toda la información y el ARN lo que contiene una información específica. Ahora, ¿qué vendría a ser la proteína en este caso? La proteína es la traducción de esa información. La traducción de esa información entendámonos como que la proteína es la comida, lo ya hecho por esa información. Entonces tú tienes la receta, tu mamá agarra y hace la comida que a ti te gustó, ¿no? Y eso vendría a ser la proteína. A estos procesos se llama ADN. Si nosotros hacemos un libro parecido o igual al de la abuelita, le llamamos replicación porque estamos reproduciendo ese libro. Si nosotros sacamos esa información específica de ese libro, nosotros le llamamos transcripción porque transcribimos la información. Y luego, si nosotros hacemos la comida o hacemos una proteína, le llamamos traducción, básicamente. Como ven, así como el caso del libro de recetas, este es un flujo de información. Es el mismo concepto y lo pueden tomar de manera similar. En las moléculas dan ese tipo de información y es un código, que es básicamente como un código escrito. Ahora, no olvidemos que todo esto sucede dentro de una célula, ¿no? Tampoco no saquemos extrapolemos tanto, sino que esto sucede dentro de las células. Pueden ser células que nosotros tengamos, o pueden, en este caso, lo que yo estudio, células de microorganismos. ¿Por qué microorganismos? Porque son los microorganismos los causantes de varias enfermedades que nosotros conocemos. En el caso que yo estudio es exactamente la enfermedad de Mycobacterium tuberculosis. La enfermedad de Mycobacterium tuberculosis, ¿por qué? Porque sabemos que es bastante importante en nuestra región, en nuestro país, ¿no? Una de las características que las aproximaciones que yo hago para estudiar la genética de este microorganismo es algo que se llama knockout. ¿Ustedes están familiarizados con la palabra knockout? Claro, en el box, cuando alguien hace un tumba, lo deja privado y ya no funciona más, se dice que ese pata está noqueado, ¿cierto? Es lo mismo. Si nosotros hacemos un proceso de knockout, lo que se trata es inactivar el gen, dejarlo que no esté activo, botarlo. ¿Cómo se haría en el caso, por ejemplo, del libro de recetas? ¿Cómo hacemos ese knockout? ¿Cómo hacemos que
ya nadie más tenga esa información. Agarro el libro de recetas, arranco la página que decía Hide Aina y listo, ya nunca más se va a transcribir porque esa página, esa información se perdió. Entonces cuando alguien vaya y quiera buscar esa información, no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque ya ha sacado la información de la fuente original. Y esa es una aproximación que se hace en los microorganismos. O otra manera de hacerlo, por ejemplo, puede ser que nosotros tengamos ahí en el libro, esté la receta de Hide Aina, pero en vez de poner la receta normal, nosotros le introducimos cualquier otra cosa, echarle cerveza, no sé. Y entonces, obviamente, no te va a salir de la Hide Aina que tú has querido. Ese también se puede considerar un noqueo. Estás cambiando la información original para que veas la respuesta que está teniendo ese organismo, ¿no? Otra manera y otra aproximación de descubrir la información que tiene ese libro, o ese libro de recetas o el ADN, es hacer el proceso de knockdown. ¿Qué significa el knockdown? El knockdown es que tú tienes el libro original, tú vas y le dices a la persona que lo transcriba, ¿ya? Pero en este caso, tú bloqueas a esa persona que está transcribiendo. Por ejemplo, si la mamá de alguien de ustedes le dijo que transcribiera tal receta, ya, la persona tal, mi hermano va a transcribir esa receta, pero yo no quiero que haga esa comida. Entonces lo que hago es agarrar a mi hermano y después no sé, hasta la tarde para que no le dé la receta a mi mamá o algo así. Entonces tenemos que bloquear de alguna forma esa información. A eso se llama knockdown. Estas dos aproximaciones son importantes respecto cuando analizamos a los microorganismos. Pero también esta información también puede aportar cosas diferentes. ¿Cómo descubro yo la función de un gen? Tenemos un microorganismo. La genética tradicional se hacía de distintas maneras, tanto aplicaciones para animales, plantas o microorganismos. Nosotros tenemos un microorganismo que es una bacteria, o generalmente una bacteria, que se comportaba de una manera diferente. Entonces nosotros queríamos saber cómo se comportaba de manera diferente. Lo que hacíamos era buscar algo que diferenciaba en sus genes a estos dos microorganismos, digamos. Uno que era, digamos, liso en su estructura, u otro que era rugoso. Por ejemplo, para hacerlo un poquito más grande, digamos, el ejemplo, nosotros tenemos una planta que da un fruto de color rojo y un fruto de color verde. Digamos, parten de la misma progenitora o la misma madre, pero al final vemos que esta planta da un fruto de color rojo de color verde. Lo que hacemos es compararlo. De alguna manera en sus genes podría haber la diferencia. Y de igual modo hacemos en los microorganismos, los comparamos. Y así era como sabíamos la función de los genes. Actualmente lo que hacemos es ir a la información misma y afectar esa información misma y ver cómo se comportan las bacterias cambiando ese tipo de información. Como ustedes saben, o más bien decir que las bacterias necesitan todos los genes en un momento determinado no es lo correcto, sino que las bacterias necesitan de algunos genes en algunos momentos. Entonces, si nosotros hacemos una estrategia de knockout, es decir, de quitar esta información, lo que haríamos sería posiblemente, y sin saber de qué se trata esa información, posiblemente afectaríamos el desarrollo el crecimiento de esa bacteria, porque ese gen puede ser vital. Digamos que quitemos el gen que es específico para metabolizar algunas cosas, metabolizar azúcares, y eso afectaría el crecimiento de nuestra bacteria, ¿no? Entonces, por eso esta aproximación de inactivar de frente, de manera de romper la información y de sacar la información, es muy agresiva. Entonces, lo que yo tengo que hacer, y es lo que propuse, es hacer una inactivación de manera controlada. De decir, yo en estos momentos quiero que tú no actúes, pero en otros momentos yo quiero que sí actúes. Y viendo esas diferencias, ver qué tipo de información me está dando ese gen, cómo se puede expresar.
aproximaciones importantes que me da el knockdown acerca de los genes es que yo puedo saber qué importancia tiene ese gen. Las drogas usualmente son dirigidas hacia proteínas. Estas proteínas son codificadas por los genes. Las drogas, por ejemplo, tienen blancos. Blancos quiere decir que actúan sobre esa determinada proteína. Y esa proteína puede ser importante o no en el organismo dado, en la bacteria. Pero nosotros podemos saber si este gen que afectamos puede tener un impacto bactericida o bacteriostático. ¿Cómo sabemos este impacto? Por ejemplo, si nosotros tenemos una serie de bacterias que tienen esta modificación y que podemos controlar la expresión de algunos genes, si nosotros no controlaríamos la expresión de esos genes, tú ves que el crecimiento de las bacterias va a ser continuo, van a multiplicarse normalmente. Pero si nosotros vamos afectando a cada uno de estos genes, vamos a ver, si no tienen ninguna función vital, van a seguir creciendo normalmente. Si tienen alguna función bacteriostática, quiere decir que mantengan así a las bacterias pero no las maten, entonces el crecimiento se va a detener. Sin embargo, si nosotros ubicamos a un gen que pueda ser importante y vital para la bacteria, nosotros veríamos que tiene un efecto bactericida porque empieza a matar a cada uno de esos genes. Ahora, hablemos un poco de lo que ya se habló de la tuberculosis. ¿Por qué la tuberculosis es importante en nuestra región? Porque, como decía Daniel en la exposición anterior, más de 2/3 de la población peruana está infectada con tuberculosis. Es muy raro no tener una semana sin saber de noticias de tuberculosis. Por ejemplo, hace poco hemos tenido noticias de tuberculosis en un instituto, o siempre escuchamos sobre ello. Es por eso importante investigar. En el mundo, esta enfermedad afecta a 2 millones de personas y se dice que anualmente mueren a causa de ello 2 millones de personas. Es básicamente dado por este microorganismo, que es el del que hablamos, que es un bacilo. Y sí, el bacilo de Koch, por ahí lo dijeron, que es de hecho uno de los primeros organismos vistos, ¿no? Porque esta enfermedad es muy antigua. Y básicamente lo que nosotros hacemos es modificar la información de cada una de estas cosas, que son las bacterias. Las bacterias que tanto afectan a la población. Ahora, la tuberculosis es importante porque 2/3 de Perú está infectado, pero no 2/3 del Perú tienen la enfermedad o la desarrolla, o si no acá varios de nosotros tenemos 2/3 al menos con tuberculosis. Es que esta enfermedad vuelve a tener relación e importancia cuando aparece el fenómeno del SIDA, que baja las defensas de la persona, y eso hace que la enfermedad se desarrolle. Como la mayoría de enfermedades, o bastantes enfermedades, son oportunas cuando las defensas están bajas. Por eso es importante tener una población sana para no tener este tipo de afecciones. Ahora, les voy a hablar de un término un poquito más específico, y la especificidad no quiero que lo vean de una manera compleja, sino que de una manera más sencilla, que el genoma es toda la información y el libro que yo estaba hablando. Toda la información que tiene un organismo, sean ustedes, las plantas o las bacterias, en toda esa recopilación de la información lo llamamos genoma. Los genomas son representados de esta manera, es una manera circular, que digamos describe toda la historia de cada uno de estos organismos. En Mycobacterium tuberculosis tiene una cantidad, digamos, el grosor del libro tiene 4.42 letras, y esto representa 4.124 genes en ese Mycobacterium tuberculosis. 4.124 recetas o 4.124 genes, 4.124 formas de hacer una proteína o 4.124 de hacer una comida, como estamos viendo, ¿no? Ahora, los fármacos que son utilizados son las drogas de primera línea, que son la isoniazida, el etambutol, la rifampicina, la piresinamida. Pero uno de los que nos concierne principalmente es la piresinamida. Esta droga es eficaz
cuando la bacteria está latente. Las infecciones por tuberculosis se dan usualmente, son controladas porque están dentro del macrófago. El macrófago es una célula que contiene a la bacteria y le da un ambiente ácido. Ahora, cuando el Mycobacterium tuberculosis se encuentra en estado latente, nosotros no lo podemos tratar, y la forma de tratar es esta droga para eliminar ese Mycobacterium tuberculosis. ¿Cómo actúa ese Mycobacterium tuberculosis? Es de esta manera. Nosotros tenemos esta droga, que en realidad es una predroga. Esta droga entra al Mycobacterium. Este círculo es el Mycobacterium. Entra normalmente a la célula que es el Mycobacterium, y por la enzima que ya se explicó anteriormente, es una enzima que se llama la piracinamidasa. Esta piracinamidasa lo que hace es metabolizar a esa droga, esa predroga, y volverla una droga, que es el ácido piracinoico. ¿Ya? Ahora, cuando este ácido piracinoico se encuentra acumulado en la bacteria, esta sale, se protona, porque el medio es ácido. Protonarse significa agregarle hidrógenos a la molécula. Luego, cuando ya está protonado, esta vuelve a ingresar, y esta molécula es la que hace el efecto bactericida en la bacteria. Pero ¿por qué puede fallar ese mecanismo de acción? Puede fallar porque la enzima que transforma la piracinamidasa POA funcione mal. Puede fallar porque no se exprese mucho, porque no haya. Puede fallar por mutaciones en otras partes de este mecanismo, como las bombas que botan esto de aquí, el POA hacia el medio exterior, o puede fallar en otros puntos necesarios para que este mecanismo funcione. Como ven, hay varios puntos donde puede fallar, y por lo tanto la bacteria puede ser resistente. Y eso es lo que se estudia actualmente. ¿Por qué es importante estudiar los mecanismos de resistencia en las bacterias? Es porque bastante de nuestros enfermos, los que están con tuberculosis, ya son resistentes a las drogas de primera línea. Entonces hay que saber por qué son resistentes a las drogas de primera línea, y tampoco para hacer políticas de control y no darles esas drogas porque no les va a funcionar, ¿no? Hay 5 factores, como vemos: la entrada de la piracinamidasa, la concentración de la piracinamidasa y la concentración de las bombas. Ahora, la aproximación que yo les estaba dando del knockdown y el knockout la hacemos para el estudio de varios genes, tanto para mi tesis, que es el estudio de una serie de proteínas, y como para otras que son, por ejemplo, las bombas. Esta piracinamidasa tiene una característica principal: es una proteína, pero esta bolita que ven acá es un metal. Lo que nosotros encontramos en el laboratorio es que si nosotros le quitamos este metal a esta proteína y después le ponemos en un medio rico de metales, esta proteína no capta el metal de manera simple. Entonces eso nos llamó la atención. ¿Por qué esta proteína es deficiente adquiriendo los metales, ¿no? Y lo que propusimos es la presencia de otra proteína que le dé este metal. Entonces nosotros estamos buscando a esta proteína. Ese es uno de nuestros estudios. Esta proteína se llama la metalochaperona. Es una chaperona, es alguien que le lleve el metal a la otra enzima, es una chaperona. Algo que nosotros también estudiamos es las bombas de flujo. Las bombas de flujo se ve que tenían relación con este mecanismo y la resistencia a esta droga. Se vio que si las bombas de flujo actuaban de manera normal y menor, si expelían poco este ácido piracinoico, las cepas que hacían eso eran resistentes. En cambio, las que expelían de forma normal, digamos, estas de acá eran susceptibles. Y es por eso que también una de las consideraciones que nosotros hacemos es buscar a este tipo de bombas de flujo. Entonces, ¿conocemos todas las piezas? No. Recién las estamos conociendo, recién estamos haciendo estudios para poder integrar todas estas partes.
Entonces, nosotros necesitamos este tipo de aproximaciones para estudiar la justificación que nosotros hacemos este proyecto y por qué lo hacemos, y siempre es importante decir una justificación de por qué tú haces un proyecto. El esquema de la manera como yo he empezado es como si ustedes serían los que me van a calificar para hacer este proyecto. Entonces yo les tendría que decir por qué voy a hacer este proyecto. Primero es por el mejor entendimiento de este mecanismo de resistencia que algo en la bidireccionalidad. Como dicho, es importante. Una vez que nosotros tengamos cuáles son aquellos factores, nosotros podemos decir, diagnosticar de una manera más precisa por qué se está dando esta resistencia. Y otro punto es mejorar el tratamiento, que tiene que ser más rápido y además más económico, que es uno de los factores importantes en Bacterium tuberculosis, que es un tratamiento larguísimo, y es por eso que bastante gente abandona ese tratamiento y se generan cepas mutantes. Los objetivos serían determinar la expresión de esa proteína y ubicar a los genes específicos que están buscando esa característica, en este caso metalochaperona o bombas. ¿Cómo nosotros nos planteamos esta pregunta? ¿Cómo nosotros hacemos ciencia? Es plantearnos una pregunta-problema. Y es, por ejemplo, para hacer mi tesis científica, mi pregunta-problema es si está alguna de estas bombas de flujo o metalochaperonas que nosotros consideramos como candidatas involucrado en este mecanismo de resistencia. Esa es la pregunta que guiaría mi investigación. Ahora nosotros hacemos lo que es importante también, y como seguramente han escuchado, es hacerse una hipótesis. La hipótesis es básicamente la respuesta a esta pregunta y afirmar que eso es lo que está pasando, que algunas de las metalochaperonas o bombas están involucradas realmente en este mecanismo. Mi diseño es determinar los genes candidatos, hacer una serie de pasos, experimentos para controlar esa expresión de esos genes y después evaluarlo por algunos experimentos que vayan directamente relacionados a ese mecanismo de acción, ¿no? ¿Cómo hacemos? Esta lista de genes o los genomas se encuentran de manera libre en información en la red, en internet. Ahora, toda la información que nosotros hacemos, las investigaciones, todo se sube en un banco de datos. Este banco de datos puede ser accesado por cualquier persona. Ustedes, si tienen interés en algún gen, podrían ir a ese banco de datos, que es del NCBI o NSBI. Entonces, lo que yo hago es una búsqueda dentro del genoma de mi Bacterium tuberculosis. Es como agarrar el libro de recetas ya mencionado, el libro famoso de recetas de mi abuela, y agarrar la receta específica que yo quiero, ¿no? Entonces yo busco dentro de todo ese genoma, leo todo el genoma y busco qué receta, por ejemplo, quiero con pollo, y entonces voy buscando qué página contiene esa receta específica. Y otra cosa es que alguien ya lo haya hecho. Alguien ya buscó y anotó y dijo, en la página tal se encuentra tal receta. Entonces eso me ayuda bastante. Y es así como yo hago mis aproximaciones. De esta forma yo saco mis genes candidatos. Ahora, esto se ha hecho con 80 cepas, 80, digamos, bacterias que se comportaban de manera distinta. Entonces, ¿cómo evaluar esto de las bombas y las metalochaperonas? Es cuando la causa de resistencia no se debe a factores ya conocidos. Uno de los factores conocidos y mencionados anteriormente por Daniel Rueda es mutaciones en la bilacinamidasa. Si no actúa bien la primera proteína, entonces todo el mecanismo estaría afectado. ¿Por qué? Porque simplemente no está actuando en la primera proteína y la proteína principal. Igual en otros lados. Pero si yo veo que hay una mutación en los genes que yo estoy tomando como candidatos, yo los selecciono y hago los experimentos en este organismo. La optimización de mi diseño es que el RNA no llegue a ser traducido. ¿Cómo es que el RNA llega a ser traducido? El RNA es una molécula ya no bicatenaria como era lo del ADN, es una molécula monocatenaria. Quiere decir que solo una línea nada más de esta información.
esta línea de esta información llega a otra molécula que se llama el ribosoma. Este ribosoma es la que traduce. Este ribosoma es, digamos, cumple la función de aquella mamá que hacía la cocina y traducía y hacía la comida. Entonces, lo que hace esta molécula principalmente es traducir esta información que está en nucleótidos hacia aminoácidos que son proteínas. Entonces, lo que yo quiero básicamente es que esta molécula nunca se encuentre con esta molécula, que el transcriptor nunca se encuentre con el ribosoma. Básicamente es esto, que es la producción de un ADN, y es bloquear esta información por una molécula que sea complementaria a esta. Y bloquear, por lo tanto, el proceso llamado de traducción. Y por último, ¿cómo verificamos de que está funcionando el mecanismo de acción de nicotina tuberculosis ante esa droga? Cuando nosotros vemos que actúa la piracinamidasa, de piracinamida a ácido piracinoico, nosotros podemos agregar un reactivo y este reactivo se vuelve rojo. Si no hay la molécula, digamos, que nosotros tenemos interés, el ácido piracinoico, entonces esto de acá no se vuelve rojo. Si nosotros afectamos de algún modo el mecanismo, entonces hacemos que ya no haya esa molécula en el exterior, por lo tanto ya no vamos a tener presencia de esta coloración roja. Mi matriz experimental, por ejemplo, es agregarle pocas concentraciones de piracinamida y también agregarle pocas concentraciones de inhibición, digamos. El proceso de inhibición puede ser gradual, como les estaba diciendo. Yo puedo inhibir totalmente, hacer que ya no se transcriban totalmente esas proteínas, como inhibirlas pocas, o sea, que se transcriban de 10 que había usualmente, hago que 1 o 2 o 3 simplemente dejen de funcionar o de transcribirse. De esta manera hago un weight, que es el experimento, y de la misma manera planteo el porcentaje de mínima concentración inhibitoria que mide el crecimiento de las bacterias y cuál es la concentración necesaria para inhibir este crecimiento. Luego lo puedo expresar de una forma matemática y ver cuáles son, cuánto deben esta respuesta, ¿no? Las pruebas adicionales que se hacen simplemente son de verificación de que no se esté expresando el gen o no encontremos a la proteína adecuada, porque lo que queremos es que no se produzca esa proteína dentro de ese microorganismo. Entonces nosotros hacemos, y si no lo ubicamos, estamos haciendo bien el experimento. Y los resultados es que encontremos algo, simplemente que estemos afectando el mecanismo de acción de la piracinasa de esta manera. Entonces ahí sabemos que hemos encontrado un gen que puede estar involucrado en ese mecanismo de acción. Y puede ser un gen tanto para las bombas de flujo, que son muy importantes en Mycobacterium tuberculosis, o estas metalochaperonas que dan el metal a la piracinamida. Las limitaciones que tienen este estudio es, como les estaba explicando, la condición del gen. Algunos genes son vitales, y si nosotros le quitamos ese gen o la inhibimos, podemos afectar el crecimiento de esta bacteria y por lo tanto no podemos sacar resultados esperados, específicos, porque ya no podemos hacer experimentos con ellos. Otra cosa es que puede ser sesgos en los criterios de selección. Yo puedo buscar, cada uno comienza con sus criterios de selección, y yo puedo buscar en la base de datos algún tipo específico de proteínas, pero no necesariamente son estos los que podrían dar ese efecto. Y otra cosa que también es importante es la familia genética, que algunas proteínas o los genes que tenemos pueden cumplir funciones redundantes. Algunas bombas de flujo que botan, digamos, a esa molécula pueden botar esa molécula, pero también otra la puede hacer. Entonces, ¿qué pasa si nosotros inhibimos una bomba? Hay otra que se activa y empieza a botar esa molécula. De igual manera con las chaperonas, puede ser que inhibamos una función de una chaperona, pero hay otro chaperón que puede hacer esa misma función. Es como pasa en los 15 años, si no viene el principal, viene otro y lo reemplaza, ¿no? Es lo mismo que sucede. Bueno, mis agradecimientos principales: yo trabajo en el laboratorio de biología molecular y bioinformática de la Cayetano Heredia, con el doctor Mirko Simic y Patricia Shin. Y
básicamente trato de ser, algo que también me parece importante es que acá se encuentra en la red de divulgadores científicos. Es interesante, nunca me he acercado a este grupo, pero tal vez yo también me considero un divulgador en cierto sentido y soy un geek de la informática y esas cosas. Y también en mi Twitter es JoelBlog y siempre publico noticias científicas de lo que me llega y las comparto normalmente. Así como comparto también los videos del profesor Modesto Montoya, que siempre para colgar los videos. Otros proyectos que tengo es que yo y unos conjuntos de amigos somos los creadores de la Sociedad Científica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Cayetano Heredia, y tenemos también algunos cursos relacionados especialmente a temas de biología, farmacia. Esos son los temas que tenemos. Ese es un grupo que hacemos en la universidad. Como proyecto propio también tengo un blog que se llama, que lo estoy comenzando, que es Bioluces. Yo tengo bastante interés en promocionar, digamos, el campo de la biotecnología en el país. En este proyecto propio, digamos, de Bioluces, pueden encontrar, voy a ir informando, hacer información tanto de la biotecnología, desde cómo hacer una cerveza hasta de cómo se diseñan los aparatos electrónicos para que te midan la cantidad de diabetes, por ejemplo. O sea, ustedes han visto, por ejemplo, cuánto miden azúcar en sangre. Por ejemplo, esos dispositivos tienen enzimas simbolizadas dentro que te miden esa cantidad. ¿Cómo son esos? Es bien sencillo cómo funciona, pero es básico, ¿no? Y también lo más básico, que es cómo hacer una cerveza, también es biotecnología.